Resonar el Sur. Experiencias educativas en diálogo. Una serie radiofónica producida por DVV International. ¿Qué tal? Mi nombre es Rubén Mendoza, yo trabajo en el proyecto de desarrollo Santiago Prodesa y pues hoy les voy a contar un poco la experiencia específica del Centro de Educación Extraescolar que tiene Prodesa, que es educación para jóvenes y adultos. Esta experiencia nace en el año 2012, más o menos. Eh, Nosotros veníamos trabajando con varios jóvenes diplomados en liderazgo por varios años. Luego empezamos a ver que bajaba, digamos, el interés de los jóvenes y algunos adultos por formarse en derechos humanos, en interculturalidad. Y empezamos a encontrar que, digamos, estos jóvenes y adultos que también ya tenían responsabilidades en hogares, papás, mamás, o tenían que darle algún aporte económico a su casa, necesitaban también seguir estudiando. Y pues se empezó a pensar que Prodesa debería de seguir trabajando con jóvenes, también con algunos adultos, pero que deberíamos de responder a esta necesidad, que ellos deberían de continuar sus estudios formales. Y entonces se ideó este centro que se llama Tijobal Rukushnao. Eh, y empezó con la primera promoción, digamos, empezaron a hacer un poco de publicidad, vinieron algunas personas, el primero, el segundo año, ahí no estuve vinculado yo, me metí hasta el tercer año de la experiencia. Y en ese tercer año, como veíamos que tampoco había mucha gente, muchas personas interesadas, hicimos lo que le llamamos visita casa por casa. Entonces nos fuimos, los que éramos docentes y la que estaba coordinando, Luz Emilia, y nos fuimos a los alrededores de Misco, e hicimos un volanteo y empezamos a publicitar la experiencia y nos vino bastante gente. Y entonces empezamos a dar clases. Como estábamos bastante claros que era educación de jóvenes y adultos, teníamos ya la noción de que no debería de tener muchas reglas parecidas a la educación escolarizada. Pero cuando revisamos, digamos, el pensum de estudio, la metodología, las áreas curriculares que estaban plasmadas dentro del CNB, Currículo Nacional Base del Ministerio de Educación, vimos que era muy parecido a la educación escolarizada. Habían 16, 17 áreas curriculares, un montón de contenidos y todo eso tenías que cubrirlos y exámenes, etcétera, etcétera. Entonces, los primeros años tratamos de ir trabajando estos contenidos curriculares, estas áreas curriculares, pero vimos que primero no nos da el tiempo, porque un primer elemento es que no los teníamos todos los días, los teníamos solo los sábados. Y el segundo es que esa cantidad de contenidos era para dejarles tareas a morir. Y eso no funcionaba, ¿verdad? Porque el joven o el adulto que venía aquí, es el día que le dedicaba al estudio era el sábado. Luego el domingo a veces iba a trabajar o a hacer cosas en su casa y de lunes a viernes trabajar jornadas de más de 8 horas. Entonces era imposible que hicieran tareas. Entonces ya nos sentamos con los profes, en esa época éramos 4 docentes nada más, y empezamos a reconstruir la malla curricular y los contenidos y las áreas curriculares. Y empezamos a dar menos contenido con metodologías distintas. Ya empezamos a trabajar, digamos, el juego, el teatro, eh, el papelógrafo, el diálogo colectivo, el debate con los estudiantes y algunas de las tareas ya tenían que ver más con lo que hacía la cotidianidad del estudiante, lo que le llaman algún elemento significativo, ¿verdad? Decir, bueno, entonces si tú trabajas o tú vendes en el mercado, lo que queremos es que observes cuántos hombres llegan, por ejemplo, a comprar. Que nos digas quiénes son los que más compran, hombres o mujeres, para hacer como una especie de investigación y que también empezaran los jovencitos a despertar la curiosidad por observar, por investigar.
porque su cotidianidad se convirtiera en un espacio donde aprendieran y no en un lugar rutinario donde se sentaban, vendían, cobraban y se iban. Y así empezamos como a modificar un poco las áreas curriculares y ya teníamos una nueva apuesta. Luego teníamos un problema porque no teníamos espacios tan adecuados, no teníamos tantas aulas y pues eso dijimos, bueno, no es un problema porque si es educación para jóvenes y adultos y la educación popular está ahí, lo podemos hacer debajo de un arbolito, etcétera, etcétera. Pero en Boca Lluvia nos complicaba el arbolito. Pero bueno, ya fuimos buscando las mejores instalaciones, se fueron haciendo, Prodesa empezó haciendo unos ahorros para poder construir instalaciones adecuadas para los estudiantes. Porque también empezamos a tener relación con otros CEX y con la educación extraescolar en esa época y nos dimos cuenta que la mirada del Ministerio de Educación era como es educación para los que fueron excluidos, para los pobres, entonces va a ser educación pobre. Pobre, educación pobre para los pobres. Entonces lo que sea, lo que caiga, no importa, no estaban preocupados por la calidad y ni por el material que recibían o por la calidad del contenido o por la calidad de las habilidades que desarrollaban. Y nosotros hicimos la reflexión de que no, que nosotros le íbamos a servir a esta población, pero que como seres humanos eh, había que recuperar toda la dignidad que el sistema les había, o les seguía, ¿verdad? Les seguía privando. Y entonces empezamos a hacer algunos ahorros para construirles, entonces ya hay 3 aulas y un salón grande para que ellos puedan hacer sus actividades, recibir sus días de clase o hacer sus experimentos y tienen todo el patio para los juegos, porque el juego está presente, la actividad lúdica para mover el cuerpo, mover las ideas, etcétera, etcétera. Y entonces empezamos ya a incursionar en unas nuevas metodologías, hicimos una malla curricular más corta, es decir, de las 16 áreas curriculares que nos mandata el Ministerio de Educación, nosotros las incluimos, digamos, hicimos como y en una sola área curricular metemos varios temas de lo que nos pide el Ministerio de Educación. Entonces solo damos 7 clases, digamos 7 áreas curriculares y integramos cursos, lo que se le llama integración de cursos. Esto de la integración de cursos es como nuestra parte formal, ¿verdad? Para reportar al Ministerio de Educación, pero los cursos luego tienen su propio tratamiento, sus propios contenidos, digamos, sus actividades. Ahí también decidimos hacer una estructura metodológica para el aula, es decir, decidimos qué momentos metodológicos deberíamos tener en cada una de las clases, independientemente del área curricular. Entonces el profesor que estaba a cargo de las matemáticas o las ciencias, el que estaba a cargo de las ciencias sociales, el que estaba a cargo de la lectura, todos teníamos que pasar por esos momentos metodológicos. ¿Por qué? Porque encontramos que es importante, por ejemplo, que el primer momento metodológico con las y los jóvenes era un momento para el aquí y el ahora, estar bien, es decir, un momento de trabajo socioemocional, una pregunta, que contaran cómo estaban, cómo habían sido sus días y algún ejercicio, algún juego, alguna actividad, digamos, para que su cerebro se acostumbrara a estar presente en el hoy, en el momento de aprendizaje. Luego, la otra parte importante que viene desde la educación popular es conocimientos previos, ¿verdad? Es decir, que los estudiantes todos conocen, digamos, ellos son jóvenes y adultos que ya trabajan, que hacen cuentas, que trabajan en el mercado y dan lo que le decimos vueltos, es decir, manejan dinero, manejan números, manejan lógicas, algunos que trabajan en el campo y siembran, entonces conocen de la naturaleza, conocen de los ciclos del sol, la luna, entonces todo el tema de conocimientos previos era importante. Entonces, y no solamente hicimos nuestra malla curricular, áreas curriculares, sino que nuestra propia estructura metodológica que todos los docentes deberemos ir como respetando, para no cargar esos 70 minutos de pura charla del profesor, ¿verdad? Sino que es pura espacio de construcción colectiva, diálogo colectivo, aprender a escucharse, aprender a hablar, aprender a expresarse, a usar su cuerpo,
digamos, a desarrollar su liderazgo, a romper la timidez, a pronunciarse cuando esté en desacuerdo con las cosas. Entonces hicimos esa otra experiencia y luego eso más o menos fue en el año 2016 y el 2016 para la época actual, pues esa malla curricular y ese sistema metodológico es el que se mantiene. Por supuesto, cada profesor le da su plus, hace el juego vinculado más a su materia. Si, por ejemplo, yo que fui profesor varios años, 6 años de facilitador, ¿verdad? De formación ciudadana y ciencias sociales, pues tenía que promover más el debate, el análisis crítico, lectura de estadísticas para que los jóvenes, por ejemplo, vean una noticia, se interesaran por leer qué significaba, porque se interesaran en sus problemas de la comunidad, en vincularse a su comunidad para resolver problemas, pero también todo el análisis de la equidad de género, la importancia de romper los ciclos de violencia, la ruta de denuncia. Entonces habíamos, por ejemplo, ahí en la clase de ciencias sociales, hicimos una experiencia. Yo tenía que enseñar, por ejemplo, un tema que eran los acuerdos de paz, cómo se negociaron los acuerdos de paz, que fue en el 96, que tiene que ver con la historia de nuestro país. Y yo decía, bueno, para negociar no voy a poner a leer los acuerdos de paz, vamos a aprender a negociar aquí entre nosotros. Y sentamos las bases para hacer las negociaciones, para hacer el aula libre de violencia de género. Entonces ahí se empezaron a hacer discusiones acerca de qué cosas no les gustaban a las mujeres que los compañeros hombres les dijeran o les hicieran o les comentaran y empezar a debatir por qué sí, por qué no, porque por ejemplo lo del piropo, muchos jóvenes dicen, no, pero si a las mujeres les gustan los piropos. Y cuando se lanzó la pregunta a las mujeres, ¿les gustan los piropos? Las mujeres dijeron, no, no nos gusta, y empezaron a argumentar. Entonces, sobre todo en base al argumento, ¿verdad? Les enseñamos que es un argumento, etcétera, etcétera. Y entonces cada profesor va diseñando su clase, pero siempre con esa motivación. Primero, la motivación de saber cómo están ellos, cómo vinieron el día de hoy, cómo están, cómo vienen, tienen alguna situación que quieran compartir. En ocasiones habían jovencitos que venían, por ejemplo, de trabajar tantas horas que tenían mucho sueño y no podían estar atentos porque tenían mucho sueño. Entonces tenías que darle la oportunidad de ir a dormir, irse a dormir al llano, darle una sábana para que se durmiera y darle su media hora para dormir. Entonces entender con quién estás trabajando era importante, cómo venían. Algunos que venían sin comer, entonces pues hacíamos ahí el ajuste entre los docentes para comprar un pan, una tortilla, o entre los estudiantes, ¿verdad? Para compartir la comida, porque era importante para un estudiante tener su estómago con algo de comida para poner atención. Eh, y así, ¿verdad? Esa era la importancia. Y luego desarrollar habilidades y en caso mío es despertar el interés por la política, por lo que pasa, por lo que las decisiones que toman otros y que en teoría la gente dice, no, pues son decisiones que no nos afectan, pero yo trataba de ir vinculando su cotidianidad, lo que pasa en su vida diaria y cómo su vida diaria sí está vinculada a las decisiones políticas, ¿verdad? Por ejemplo, que no ganen el salario mínimo o que no tengan prestaciones laborales o que no tengan un buen transporte público, que de dónde viene esa situación. Y entonces un poquito esa era la experiencia, el de matemáticas también, vincular, digamos, cómo está estructurado los salarios, por qué están así, cuánto ganan los ricos. Hay una cosa que le llaman la calculadora de la desigualdad que hizo una institución, creo que es Oxfam. Entonces también vincularlos a la tecnología, pero para que aprendieran a decir, bueno, puchica, pero yo trabajo tantas horas. Todo tiene que ver con análisis reflexivo, tiene que ver con vincularse a la comunidad, tiene que ver con entender por qué están ellos como están, pero no era para darse golpes de pecho ni acusar a los demás, sino que para organizarse, para aprender más sobre ellos, sobre sus potencialidades, sobre que podían argumentar, sobre que pueden decir, por ejemplo en el caso
en el tema de las jovencitas que tengan relaciones con parejas violentas, que ellas pueden decir que no, y que tienen derecho a decir que no, y que tienen derecho a irse, aunque la iglesia cristiana, evangélica o cualquier iglesia les dijeran que tenían que aguantar porque es el designio de Dios y ya estaban casadas, pues aquí se les trataba de desarrollar el conocimiento científico, pero también toda la parte emocional y de derechos de que ellas son sujetas de derechos y que eso no era ni un acto natural, ni un acto que quisiera Dios, ni algo que se podía permitir. Entonces, la experiencia mía en ciencias sociales es que muchos de los estudiantes, primero es un curso que a veces es un poco em, aburrido porque es historia. Y dices, bueno, pero si eso ya pasó hace rato. Entonces tienes que buscar la manera de que conectar la historia con lo que está el día de hoy. Entonces una de mis tareas era vincular, por ejemplo, la colonia. Puchica, la colonia, ¿qué de la colonia? El pensamiento colonial y cómo nosotros, por ejemplo, cuando viene una persona indígena a nuestro país, o perdón, a nuestra casa, a la clase, la miramos con desdén, la miramos como que no tuviera derechos. Y ya les decía, esto es pensamiento colonial. Entonces, ¿cómo vinculabas? ¿Cómo todavía tenemos resabios de la colonia a la actualidad? Y entonces ya podías dar un poquito de, mira, y lo hicieron así, los españoles esto, y pasó esto y todo esto. O, por ejemplo, por qué los indígenas viven sobre todo están en la parte de occidente del país y en las partes montañosas. Y ya les decía que tenía que ver con cómo los desalojaron de las tierras productivas y ahora las tienen los cafetaleros. Y entonces ya ellos empezaron y ya los vinculadas porque la gente campesina a veces hace marchas, hace movilizaciones por la defensa de la tierra, el agua y de dónde viene. Entonces, cómo estabas jugando entre el pasado y el presente y cómo están muy vinculados y cómo tienes que aprender a conocer el pasado porque si no, que se dice, puedes seguir repitiendo las mismas cosas. Y luego lo tenías que vincular a la vida cotidiana, ¿verdad? Es decir, cómo las mujeres de antes lucharon por el voto. En Guatemala, por ejemplo, el voto universal para las mujeres fue hasta el 60, en los 60, 70. Antes no. Eh, y el cómo hoy ellas tienen derecho a saber leer, escribir, a partir de la lucha de las mujeres. Entonces ya ibas vinculando la historia con lo actual, la historia con lo actual, para que no solamente puedas hacer una clase de lo que pasó en 1500 y no sé qué y no sé cuánto. Eh, y pues así fuimos como desarrollando interés por lo social, por, eh, por las noticias, por la participación política. Hay algunos jóvenes que ya hacen, digamos, se vinculan a los COCODES, que son como los comités comunitarios de desarrollo. Hay otros jóvenes que se vincularon a espacios organizativos juveniles. Hay otros adultos que se vincularon a las municipalidades, están tratando de hacer algunas cosas por su comunidad. Hay otros que siguieron en la universidad y, digamos, hay personas que también les gustaron las letras. Hay dos jovencitas, cabal, que nos dijeron, es que ustedes tienen la culpa de que nosotros hayamos seguido la licenciatura en letra porque ustedes nos enseñaron a que nos gustara la lectura, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y desde la lectura, ellas ahora hacen poesía y es esa poesía disruptiva que quiere trabajar en contra del machismo, el patriarcado, de las desigualdades. Y pues, digamos, hay una bonita experiencia, un acumulado de experiencias. Y otro elemento importante es que todos los profes teníamos como, digamos, la sensibilidad de decir, si el estudiante viene mal, tienes que atenderlo. Es decir, no, porque nosotros no solamente vamos a dotarle todos sus conocimientos, la intelectualidad, sino también su ser. Y su ser hay que cuidarlo. Y si a veces tienes que quedarte más tiempo o a veces tienes que dejar al grupo que traje solo para alejarte con este otro ser humano que está sufriendo una situación de violencia, una tristeza, pues se debe hacer. Y pues nos fuimos como especializando en atención en crisis, en acompañamiento socioemocional. Cuando ya era
de acompañamiento más psicológico, pues Proesta también empezó como a tener vinculación con la Universidad de San Carlos para traer acá practicantes del último año de la universidad de psicología. Entonces ya hacíamos las derivaciones para que también se atendieran, y hicimos pues varias derivaciones o varios rescates. Hicimos un par de rescates de jovencitas que estaban viviendo violencia por parte de su pareja. Entonces tuvimos que vincularnos a redes de derivación, a casas de protección para trabajar, digamos, esto, digamos, acompañarlas para que luego de que se salieran de la casa puedan pues, su denuncia y hacer todo este acompañamiento ya como más jurídico, ¿verdad? No nosotros desde abogados, pero sí como desde conociendo qué paso se debe dar o vincularnos a organizaciones que sí lo sabían hacer y ir monitoreando. Entonces esta fue la experiencia, digamos, de profesor, porque no solo sos el profe del aula, no solo sos el facilitador de esa área, sino que todos nos convertimos en facilitadores de aprendizajes, en facilitadores de conocimientos, en aprendientes también de ellos, aprendimos de ellos también, no solo es de nosotros hacia ellos, sino que de ellos a nosotros, su solidaridad, sus conocimientos, muchos que eran, por ejemplo, electricistas, y yo no sé nada de electricidad, pues algo me enseñaban de electricidad, los que eran panaderos nos enseñaban un poquito de panadería, o por lo menos nos enseñaban a degustar el buen pan, ¿verdad? Y decía, bueno, sí, este es el buen pan. Eh, Ahí había un adulto que nos enseñó, digamos, a tema de la siembra. Él vendía, tenía un vivero y vendía, de eso vivía. Entonces nos empezó a enseñar sobre las plantas, etcétera, etcétera. Entonces era un compartir. Y todo el tema de acompañarlos en sus emociones, que creo que es de las cosas más importantes que si tú tendrías la oportunidad de platicar con algunos de ellos, es de las cosas más importantes que recibieron aquí. Es decir, no era un instituto que solo los sentaba a leer, escribir, sino que los escuchaba y les daba voz, ¿verdad? Les daba la voz, y cuando ellos nos decían algo, incluso tenían derecho a criticarnos. De hecho, pasábamos pruebas cada mes de cómo se sentían con nosotros. Decía, en lo pedagógico, ¿verdad? En lo metodológico, qué te gusta, qué no te gusta, qué cambiarías y cómo te sientes. ¿Te tratan bien? ¿No te tratan bien los profesores? Y luego teníamos que leer en la mesa de profesores y profesoras cómo nos habían evaluado y qué teníamos que mejorar. Entonces su palabra para nosotros valía, y eso también era importante. Resonar el Sur. Experiencias educativas en diálogo. Una serie radiofónica producida por DVV International. Las opiniones expresadas en esta serie radiofónica son responsabilidad de quien las emite.